el mensaje en esta mañana. Lo invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5. Vamos avanzando en este capítulo. Esperamos poder comenzar una sección nueva pronto, pero queremos poder terminar algunas de las ideas que hemos comenzado a desarrollar en los últimos 2 domingos que hemos encontrado en Efesios 5 y que hemos titulado este mensaje, esta parte del mensaje en la serie La vida llena del Espíritu, evidencias del caminar. Ese ha sido nuestro subtítulo, evidencias del caminar. Vamos a orar primero. Amante Padre, delante de ti venimos una vez más reconociendo nuestra necesidad de ti. Reconociendo, Señor, ahora este momento tan importante donde tú te preparas a alimentarnos con tu palabra en este día de reposo. Gracias, Señor, que podemos separar este tiempo para comer, porque tú dices en tu palabra que el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, háblanos hoy. Ayúdame a hablar en conformidad con el patrón de tu doctrina, de tu palabra, y perdona mis faltas y mis pecados. Haz bien a tu pueblo hoy como tú has prometido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos estado viendo aquí en Efesios 5 que el apóstol Pablo nos ha hecho una exhortación. Esa exhortación la encontramos en el versículo 8. El apóstol Pablo nos ha dicho: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El apóstol Pablo nos está diciendo que antes vivíamos en tinieblas, pero que ya no somos de las tinieblas. Y basado en esa realidad de que ya no somos como pueblos de Dios, como hijos de Dios de las tinieblas, Él nos manda a andar como hijos de Dios. Y de ahí la idea principal que nosotros hemos estado compartiendo, que el Hijo de Dios que tiene fe en Cristo evidencia esta vida en su caminar. Hemos dicho que una vida llena del Espíritu, y esta es la idea principal para los jovencitos, los niños que se han quedado con nosotros hoy, allí en su bosquejo. Una vez más, ustedes pueden escribir, llenar en blanco cuál es la idea principal. Y es esta, que una vida llena del Espíritu se manifiesta por el fruto del Espíritu. Los creyentes que caminan en buenas obras por el fruto del Espíritu evidencian y confirman la autenticidad de su fe. El Hijo de Dios que ha nacido de nuevo es llamado a caminar de acuerdo a la nueva vida que tiene. El apóstol Pablo le dice: tú ya no eres de las tinieblas, ahora eres de la luz, camina en la luz. Y ese caminar en la luz, ese caminar con Cristo, el apóstol Pablo lo expresa a través del fruto del Espíritu. La forma en que caminamos con Cristo es evidenciando, viviendo en el fruto del Espíritu para nuestras vidas. Si ustedes se fijan, entonces, esto no es algo que es de nuestra carne. Esto no es algo que es de nuestras fuerzas. Esto no es algo que es producción propia del ser humano. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo es que vamos a caminar y andar como hijos de luz? Cuando andemos en este fruto del Espíritu que se evidencia en un caminar. Y ahora utiliza estas 3 palabras. ¿Recuerdan que las tratamos ya hace varios domingos? El apóstol Pablo resume el fruto del Espíritu en estas 3 palabras. Dice: caminar en el fruto del Espíritu en toda bondad. Recuerdan que hablamos que la bondad
es aquella característica que tiene el Hijo de Dios, el Hijo de la luz, de bendecir a otros. ¿Cómo es que caminamos llenos del Espíritu? ¿Cuál es la evidencia del caminar? ¿Cuál es la evidencia de que somos hijos de luz y que ya no somos hijos de desobediencia? Es que caminamos en bondad. Y esta palabra de bondad quiere decir aquello o aquel que tiene la capacidad de hacerle bien a otro. Ahora alguien puede decir en este punto, pastor, pero hay muchas personas que no son cristianos que le hacen bien a otros. Sí, eso es verdad. Pero este bien o esta bondad que caracteriza al Hijo de Dios y que es fruto del Espíritu es hacerle bien a otro por causa de Cristo, en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es el mayor bien que le podemos hacer a otro? Y el mayor bien que le podemos hacer a otro es compartir el mayor bien que tenemos. ¿Y cuál es el mayor bien que tenemos? Cristo Jesús. El fruto del Espíritu es bondad y es hacerle bien a alguien, porque es cuando un hijo de Dios todo lo que hace va dirigido a comunicar, a compartir, a reflejar a aquel que es el único que puede hacerle bien al ser humano. ¿Se fijan? La bondad es un fruto del Espíritu que tiene que ver con Cristo. El andar en luz nos ha sido dado por el Espíritu de Dios para comunicar, para reflejar a Cristo y de esa manera que Cristo toque las vidas de otros a través de nuestras vidas. El Hijo de Dios, el que no es hijo de desobediencia, anda en luz, se evidencia este caminar en su vida porque Él está tocando otras vidas a través del Cristo que vive en él. Ahora es muy interesante, decíamos, ¿verdad? Que este fruto del Espíritu es, número uno, bondad, esta capacidad de hacerle bien a otros en Cristo Jesús. Número dos, justicia. ¿Y qué cosa es justicia? Simplemente la justicia es el ser conformado a Dios en sus mandamientos, el caminar en obediencia a los mandamientos de Dios. Para nosotros poder ser de bendición a otra vida, para nosotros poder ser de bendición a otra vida en Cristo Jesús, para poder comunicar, expresar, reflejar a Dios en Cristo Jesús, necesitamos caminar en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Caminar en obediencia a sus mandamientos. Y si ustedes se fijan cómo nada en la Biblia está puesto ahí por casualidad, estas tres palabras están conectadas las unas con las otras y tienen una razón de por qué ellas resumen el caminar y la vida del cristiano. La bondad, hacerle bien a otro en Cristo Jesús, pero para yo poderle hacer bien a otro, yo tengo que caminar ¿en qué? En obediencia al Señor. Yo tengo que caminar en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre. Si ustedes se fijan, el mandamiento dice: amarás a Dios con todo tu corazón. Para tú verdaderamente hacerle bien a alguien, tienes que caminar en amor a Dios. En amor a Dios en Cristo Jesús. Por eso es que los paganos y aquellos que no tienen a Cristo, aunque vemos que supuestamente hacen bien y tienen obras, ¿verdad?, de caridad y tienen proyectos comunitarios y hacen muchas cosas, en realidad no es un bien, no le dan bien al ser humano porque no caminan en justicia, porque no lo hacen en el amor a Dios, porque no lo hacen en el nombre de Jesucristo y en la fe del Hijo de Dios. La única forma de hacerle bien a un hombre es hacerlo en el nombre de Cristo. Y lo hacemos en el nombre de Cristo porque caminamos en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Caminamos en obediencia a Dios. Y al caminar en obediencia, en amor a Dios, queremos entonces, ¿y qué hacemos? Caminamos en amor al prójimo. Eso es justicia. Justicia es caminar en amor a Dios y en amor al prójimo. Es cuando alguien camina en justicia que puede evidenciar la bondad,
que es el comunicar el mayor bien que le podamos comunicar al hombre, en palabras, en acciones, que es comunicarle el amor de Dios en Cristo Jesús a los hombres. Y es interesante, para poder caminar en bondad, tenemos que caminar en justicia, pero para poder hacer estas dos cosas nos hace falta ¿qué? ¿Cuál es la otra palabra? Verdad. Verdad. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se fijan, al final del día, todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. ¿Recuerdan el domingo pasado que vimos Gálatas 2:20? El apóstol Pablo decía, la vida que yo vivo ahora, la vida que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el apóstol Pablo aquí en esta carta, el caminar como hijos de luz es caminar en la verdad. ¿Y qué hacemos con la verdad? La verdad nos comunica el Evangelio. La verdad simplemente tiene que ser recibida por fe. ¿Cómo es que vamos a andar en luz? ¿Cómo es que vamos a andar en justicia, amando a Dios y amando al prójimo? ¿Cómo es que caminando así vamos a tener un impacto benéfico sobre la vida de nuestro prójimo y de los que nos rodean cuando creamos a Dios? Cuando creamos la verdad de Dios, cuando tengamos fe, cuando caminemos en fe. Por eso es que se nos pone la verdad. Porque en la mentira no podemos obrar las obras de Dios y caminar en la fe del Hijo de Dios. Pero la verdad nos revela a aquel que dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor Jesucristo oró por sus discípulos y por su iglesia y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo es que vamos a poder andar en luz? ¿Qué significa? Andar en amor a Dios y en amor al prójimo, teniendo un impacto benéfico sobre los que nos rodean, para la honra, la gloria y por el nombre de Cristo, cuando creamos la verdad. El caminar en la verdad por fe es la raíz de todo lo que hacemos. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros disminuimos en estas obras de amor, que estamos diciendo que es la evidencia de una fe verdadera, cuando nosotros disminuimos en estas obras, cuando nosotros nos enfriamos, ¿y verdad que nos ha pasado? En realidad hay una iglesia, por ejemplo, en Apocalipsis, que el Señor le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Se había enfriado en amor, ¿verdad? No estaban haciendo aquellas cosas del principio. ¿Y por qué? Hermanos, si todo tiene que ver con la fe, como dice Pablo, que todo lo que hace lo hace por la fe en el Hijo, nuestros fallos de obrar en amor vienen como fallos de fe en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los discípulos oraban, aumentanos la fe. Auméntame la fe para confiar en tus promesas. Auméntame la fe para tomar tu palabra y recibirla como la verdad y creerla. ¿Por qué, hermanos, es que a veces nosotros dejamos de obrar en amor y en servicio a Dios? Es porque nuestra fe se ha debilitado. Todo viene una vez más a ese principio de cómo nosotros hemos entrado en esta gracia y cómo Dios nos protege y nos preserva en ella, que es a través de la fe. Una fe con un objeto muy específico. ¿Y ese objeto específico es quién? Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando eso se opaca, cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús, es interesante. El autor de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Es el llamado a la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro quitó los ojos de Jesús y ¿qué hizo? Dudó.
Todo fallo en nuestras vidas, en el obrar, en nuestro caminar en amor, lo podemos llevar a la raíz de ese fallo, que es una falta o un debilitamiento en nuestra fe. Fe en la obra, en la confianza por lo que Cristo ha hecho por nosotros, en la seguridad de que con Él tenemos una herencia, de que en Él estamos resguardados en amor, de que la herencia que tenemos con Él es más valiosa y preciosa que cualquier cosa que nos pueda dar el mundo. Cuando nosotros nos volteamos de seguir a Cristo a algo que el mundo o la carne ofrece, lo que hemos hecho es que le hemos creído a las reclamaciones del mundo y la reclamación de la carne, donde te dice: esto es lo que va a satisfacer tu necesidad. ¿Y qué hacemos? Le creemos. Es esta relación ilícita que va a satisfacer tu necesidad. Es ese dinero que va a satisfacer tu ansia y tu necesidad. Es estas ansias que tú tienes de promoverte a ti mismo, de que te reconozcan, aquello que va a satisfacer tu necesidad. Y quitamos los ojos ¿de quién? De Cristo, de sus promesas. Cantamos un himno que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Abraham creyó a Dios y Dios lo sostuvo. Dice, como viendo ¿a quién? Al invisible. Dios lo sostuvo. Dice que salió buscando una tierra. Pero dice que una tierra cuyo arquitecto y fundamento era ¿quién? Dios. El padre de la fe salió con los ojos puestos en el que dio la promesa. Y todos los fallos en su vida tuvieron que ver con una falta ¿de qué? De fe. Por lo tanto, hermanos, la forma en que nosotros alcanzamos seguridad en nuestra salvación no es por obras. Aunque las obras evidencian y confirman nuestra fe, nosotros no ganamos seguridad de salvación por las obras. La ganamos por la fe. Es la fe lo que asegura quiénes somos, de quién somos, y como resultado de la fortaleza y el crecimiento de ella se evidencia y se confirma en nuestras vidas la obra de Dios en nuestras vidas a través de esa fe. El cristiano es alguien que quiere más y más, como dice este pasaje, andar en luz, porque ya él no es un hijo de las tinieblas. Ya él visto la luz en Cristo Jesús. Había un himno también muy viejo que decía: ven a la luz, no debes perder gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Andar como hijos de luz. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto la virtud y el amor de Dios por nosotros. Eso es lo que vemos primero. Al ver el amor de Dios por nosotros, se enciende en mi corazón el amor hacia Él. Y por eso andamos como hijos de luz. No andamos como hijos de luz simplemente porque es nuestro deber. Aunque es nuestro deber andar como hijos de luz. Andamos como hijos de luz porque es el deseo de un hijo de luz. Es aquel que ha visto las glorias, la virtud, el amor de Dios manifestado en esa cruz a mi favor. Y al yo ver el amor de Dios por mí, inmediatamente. ¿Y cómo es que veo ese amor? A través de la fe. ¿Cómo es que veo el amor de Dios por mí? A través de la fe. Y esa fe, cuando ve y recibe el amor de Dios, enseguida se prende el alma en amor. Eso es lo que estamos diciendo los miércoles. Quizás algunos de ustedes no han oído, ¿verdad?, este argumento de las Escrituras para poder conocer la conexión entre la fe y el amor.
Leímos allá en Gálatas capítulo 5, versículo 6, que la fe se expresa en amor. Y ese es el argumento que estamos haciendo en esta parte de la serie, que la verdadera fe, la genuina fe que come a Cristo, que recibe a Cristo, una vez que lo hace, se prende en amor en su corazón, en su alma. Cuando vemos el amor de Dios manifestado a mi vida. Y eso lo vemos y lo comprendemos ¿dónde? En el Evangelio. El Evangelio manifiesta eso que Pablo ahí en Efesios 3 nos dice, para que podáis comprobar cuál es la profundidad, la anchura, la longitud, las dimensiones del amor de Dios. ¿Cómo nosotros lo recibimos? Por la fe. Por la fe se nos da ojos. Estábamos ciegos, como dice el himno. Estábamos ciegos, no veíamos el amor, la gloria, la virtud de Dios en Cristo Jesús. Y a través de la fe se nos dan ojos para poder percibir, para poder recibir este amor de Dios y esta virtud salvadora. Eso es la fe. El creer, el confiar, el apoyarnos ahora sola y exclusivamente en la obra de Cristo. La fe no es un mandamiento bajo la ley. Interesante que la fe es un mandato de Dios, porque Dios dice que Él manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan y crean en su Hijo. Pero es un mandamiento peculiar, porque no es un mandamiento bajo la ley. El mandato de la ley es un mandato ¿a qué? A amar. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y Dios nos salva, nos rescata de nuestro fallo de amor, trayendo fe a nuestro corazón para ver el amor de Dios por mí. Y al ver el amor de Dios en mi vida, entonces esa fe, como dice Pablo en Gálatas, se expresa inmediatamente en amor hacia Dios y camina en la luz de poder ver una y otra vez quién es Dios, sus promesas a mi favor y lo que tiene preparado para mi vida. Al caminar así de esta manera, nosotros comprobamos lo que es agradable, dice el versículo 10. Al Señor. Lo que es agradable al Señor es que nosotros le amemos también. Que nosotros nos acerquemos a Él en amor. Y para eso nos ha dado la fe. La fe simplemente es un instrumento. No tiene méritos ella en sí misma. ¿Verdad? La fe nos es dada para que nos conectemos con Dios en amor, que comprobemos lo que es agradable al Señor. Dice después el versículo 13 que cuando andamos en esa luz, todas las cosas son hechas manifiestas. ¿Qué es hecho manifiesto? El versículo 13 dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esa luz es la verdad acerca de Dios, es la verdad de Cristo. Es esa luz que Dios trae a ojos ciegos para que podamos ver ahora quién es Dios. Y lo primero que vemos cuando vemos a un Dios santo, 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 es nuestro pecado. Y nos damos cuenta entonces al oír sus mandamientos y al escuchar la ley, que nosotros no amamos a Dios, que nosotros no le amamos como Él debe ser amado, que nuestro pecado nos ha separado de Él. La luz enseguida trae esa visión de poder conocernos correctamente delante de Dios. La luz enseña nuestras obras malas. Y es interesante que Pablo dice que nosotros ahora andamos en la luz. Llama al pecador a despertarse de un sueño, a levantarse de los muertos y a caminar en la luz que Cristo ha alumbrado en nuestras vidas. Ahora, hermanos, nosotros ya no nos escapamos de la luz. El Hijo de Dios camina en la luz porque ahora la luz es lo que ama. Ya no ama las tinieblas. La palabra de Dios dice que la luz vino a este mundo, pero el mundo no la ha
recibió, porque ellos amaban ¿qué? Las tinieblas. Pero el milagro del nuevo nacimiento a través de la fe es que Cristo ha alumbrado nuestros corazones para poder ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y al alumbrar nuestros corazones, primero lo que nos da a ver es nuestra necesidad, nuestro pecado. Y enseguida esa luz, por la gracia del Espíritu, nos guía al Salvador del mundo, aquel que tiene toda virtud, toda perfección para restaurarnos en amor a Dios. Vivíamos cuando Dios nos creó en amor a Él. Perdimos esa comunión en amor. Cristo ha venido para restaurarnos a esa comunión con Dios, para restaurar ese amor en nuestras vidas. Y lo hace trayendo luz a nuestros ojos. Y esa luz es el poder del Espíritu a través de la fe, que ahora enseña quiénes somos nosotros y nos enseña la respuesta a lo que nosotros somos y lo que nosotros necesitamos, y es un Salvador. Para un gran pecador como nosotros, para grandes pecadores como nosotros, se necesita un gran Salvador. Yo no sé usted, pero a medida que yo me pongo viejo, bueno, quizás no necesariamente de edad, pero yo no sé si a usted le pasará lo mismo, pero cada día veo más mi propensidad e inclinación al mal. Yo no sé si a usted le pasará lo mismo. Cada día yo veo más en mí algo adentro de mí que está muy mal. Muy mal. Me doy cuenta cada día más de que en mi carne hay mucha oscuridad. Pero ¿sabes por qué yo creo que puedo ver eso? Porque la luz alumbra mi corazón. ¿Quién es el que puede darse cuenta de la profundidad de las tinieblas en nuestra carne? Aquel a quien la luz le alumbra. Aquel que es expuesto a la veracidad y la manifestación de lo que hace todo visible, que es la luz. Más y más en mi vida lo que me doy cuenta es de la profundidad de tinieblas que hay en mi carne. ¿Y por qué es que me doy cuenta de eso? Porque veo más y más la perfección de la santidad del Dios a que servimos. Santo, 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 dice su palabra, que Él es. Los ángeles que ministran en su presencia, dice que se cubren sus ojos. Pero ¿y por qué se cubren sus ojos si los ángeles son puros, santos? No es una reflexión de quiénes son los ángeles, sino es una reflexión de quién es Dios. Como los mismos ángeles ministrando delante de su presencia reconocen que son criaturas y reconocen la santidad de Dios y el caminar delante de este Dios con la postura correcta. Hemos perdido al Dios de la santidad en medio de nuestra religión superficial e informal y barata. Hermanos, si de veras Dios hoy nos diera una visión de su trono, todos caeríamos al piso. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Dios con su luz? Ilumina quién es Él y me da a mí un conocimiento profundo de quién soy yo en mí mismo. Y yo en mí mismo estoy lleno de oscuridad en mi carne. Eso es Romanos capítulo 7, ¿verdad? Lleno de oscuridad en mi carne. Pero es interesante que el Hijo de Dios no le teme ni a esa luz, ni tampoco ya es intimidado por esa oscuridad, sino que ama aquella luz que le está enseñando quién es Dios
y quién es Él al lado de Dios. Qué interesante. Ya no corremos en dirección contraria a la luz. Ya no odiamos la luz. Ya no estamos en lucha contra esa luz como está el mundo que no ama la luz porque son de las tinieblas. Pero ahora, esa luz que nos ilumina, que ilumina nuestro corazón, es aquella misma luz que nos lleva a la cruz de Cristo. Y que nos lleva a la necesidad cada día que tenemos de este Salvador sin el cual estamos perdidos. Yo te pregunto, ¿la luz de Cristo está alumbrando tu corazón de tal manera que te enseña las oscuridades de tu carne, de tu corazón, de tu naturaleza pecaminosa, y al verlas, tú las odias, las rechazas y quieres venir a la luz? Porque las obras del Hijo de Dios se manifiestan en la luz. El que viene a la luz es el que rechaza las tinieblas. Interesante, los hombres cuando van a hacer sus obras malas, usualmente ¿dónde las hacen? En las tinieblas, en la oscuridad, lo cual es una metáfora también para los mentirosos. Los mentirosos siempre están encubriendo la verdad. No pueden venir a la luz porque aman sus obras malas, y las mentiras son coberturas para poder deleitarse en sus obras malas. El Hijo de Dios que viene a la luz, le sucede lo que dice el Salmo 32. Un momentico, vayamos ahí rapidito al Salmo 32. Y mira lo que dice el salmista en el Salmo 32. Dice, versículo 1 y 2, y continúa entonces allí al versículo 5, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Y por qué no culpa de iniquidad si somos culpables? Usted sabe que siendo cristiano todos los días pecamos y todavía somos culpables. ¿Sabías eso? ¿Sabías que por tus obras, si Dios te fuera a tratar hoy sobre la base de tus obras, continúas siendo culpable en ti mismo? Todos los días estás quebrantando algún mandamiento de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que quebranta uno es culpable de todos. Pero ¿cómo es que Dios entonces nos puede tratar como santos? Por la obra de su Hijo. Y porque el Espíritu Santo en la regeneración trae luz. Esa luz se evidencia en fe y en arrepentimiento para decir primero que todo, yo soy culpable. No más caretas ni máscaras, Señor. Tú eres justo y santo y yo soy pecador y culpable. Ten misericordia de mí. Esa es la forma en que un pecador es justificado delante de Dios. ¿Se fijan? Es por fe y por el arrepentimiento que Dios pone en nuestro corazón para vernos y entender ahora en este cambio de mente en fe. La luz se ilumina y nos hace ver que hemos quebrantado la ley de Dios, que no le hemos amado. Y ahora nuestra mayor miseria es precisamente que estamos destituidos del amor de Dios. Destituidos de relación con Dios, destituidos de intimidad con el Dios que nos creó para amarnos y para que le amáramos. Y la luz entonces ilumina con esa verdad nuestros corazones y dice, esta es tu gran miseria, que estás destituido de la gloria de Dios, del amor a Dios, del amor de Dios en tu vida, lo cual es, como hemos dicho muchas veces, el vínculo perfecto. Hemos estado definiendo el amor en esta manera, como Pablo lo pone allá en Colosenses 3, que el amor es el vínculo perfecto. El hombre, cuando Dios los creó, vivía en un vínculo con Dios. ¿Se fijan? El amor es un vínculo.
El amor es relación, el amor es intimidad. Pero si se fijan, esta declaración de la palabra involucra algo más. Allá en Colosenses 3. Involucra que es un vínculo de perfección. Vínculo nos habla de intimidad, de relación, y perfección nos habla de aquello que es moralmente, espiritualmente perfecto e igual. Ese es el amor. El amor busca unirse. El amor busca intimidad. El amor busca compartir. Pero busca compartir en un sentido moral y espiritual en perfección, en unión de aquello que es moralmente y espiritualmente igual. Eso es el amor. Como no conocemos lo que es el amor, vivimos vidas donde se habla tanto del amor, pero tenemos un amor perdido, viciado, corrompido. La palabra de Dios dice que qué comunión tiene la luz y las tinieblas. Pudiéramos parafrasear eso y decir, ¿qué amor hay entre la luz y las tinieblas? Por eso es, haciendo un pequeño paréntesis, que se nos da la exhortación: no os unáis en yugo desigual con los no creyentes, porque te va a poder ser difícil perfeccionarte en amor. Tienes el vínculo, pero es que es un vínculo perfecto. Es un vínculo que se perfecciona. Es un vínculo allí en amor, en una misma visión, en una misma mente, en un mismo objetivo, en una misma naturaleza. Dios es amor y Él vive en un vínculo de perfección en Él mismo. Qué interesante, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, unidos, este Dios trino que es uno en tres personas, vive en vínculo y en un vínculo de perfección, donde expresan y se regocijan y se deleitan en las perfecciones de aquellos atributos que son iguales y el mismo para las tres personas de la Trinidad. Para el ser de Dios, comparten la perfección de los atributos de quien es Dios. ¿Y saben qué Dios quiere hacer con nosotros? Nada menos, hermanos, que traernos a disfrutar de comunión con Él mismo. ¿Para qué Dios nos ha salvado? Para que disfrutemos comunión de amor. ¿Qué quiere decir amor? Para que disfrutemos vínculo de perfección con el Dios Trino, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Para eso Dios nos ha salvado. Y para eso es que Dios tiene preparado toda una eternidad para traernos a las alegrías y el placer y el gozo que Dios en sí mismo disfruta en su perfección y en sus atributos. Dios quiere que nosotros disfrutemos de su vida. Para eso nos ha salvado. Para eso es que un día nos va a glorificar. ¿Para qué? Para que le amemos. Para que entremos en este vínculo de perfección con Él, donde ya no hay, si se fijan, pecado. En otras palabras, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a quitar aquello que impide el amor. Aquello que obstaculiza el camino del amor. ¿Qué cosa es? El pecado. El pecado. La injusticia, la maldad. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no se ha perfeccionado en amor. Qué interesante. Cuando nosotros fallamos en fe a Dios y tenemos una crisis de fe, quitamos los ojos y dejamos de ver el amor perfecto de Dios mostrado en Cristo Jesús por mí, nos volteamos tras otras cosas en temor. No, porque Dios no me va a suplir esto. No, yo tengo que satisfacer esta necesidad de esta manera, a través de esta relación ilícita, a través de comprometer estos principios de Dios, a través de dejar de amar. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo que estamos haciéndolo es volteándonos de amor a Él en falta de fe. Por eso es que dice Juan
que el que ama este mundo, el amor de Dios no está en él. Son cosas mutuamente exclusivas. Se excluyen unas a otras, excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Oh, sí, nosotros somos tentados con las cosas de este mundo, con el amor al mundo. Nosotros somos, si se fijan, en una batalla de amores, porque es una batalla de a quién le vamos a creer las reclamaciones que está haciendo sobre nuestras vidas, las promesas que están haciendo. O le creemos a Dios y a su promesa y por la fe entonces recibimos, o le creemos al mundo y a la carne y recibimos la paga del pecado, que es muerte. Batalla de promesas, batalla de amores. El que ama al mundo no ama a Dios. El cristiano entonces, por la fe, ha visto el amor de Dios, la promesa de Dios, y ha comenzado a ver a través de Cristo Jesús el placer, la alegría, la bendición de tener comunión con Dios. Ese es el que es salvo. Hermanos, la salvación no es simplemente el ticket al cielo. Aquel que dice, ya tengo mi ticket al cielo y ahora no tengo ningún amor hacia Dios, no lo deseo. No quiero limpiarme de aquellas cosas que impiden mi amor a Dios. Y simplemente dice, yo soy salvo porque yo tengo una profesión de fe y ya tengo el ticket en mi bolsillo. Ahora yo puedo pecar y hacer todo lo que me da la gana porque ese es mi deseo, mi anhelo. El tal, dice la palabra de Dios, que es la premisa, ¿verdad?, de este mensaje, no tiene verdadera fe. Su fe es falsa, muerta, vacía. Solamente tiene una profesión de fe. Si ustedes se fijan, el contraste que hace la Biblia no es entre la mente y el corazón. Ya hemos visto que la mente y el corazón es la esencia del hombre, donde está todo aquello que rige su vida, su voluntad, sus emociones, ¿verdad? Sus pensamientos. Eso es la mente, ese es el corazón. El contraste que hace la Biblia es entre el corazón y los labios, no entre la mente y el corazón. Algunos van a perder el cielo por la distancia que hay de la mente al corazón. No. Si está en la mente es porque está en el corazón. Si está en el corazón es porque está en la mente. El problema está que cuando no está en el corazón no está en la mente. Y cuando no está en la mente no está en el corazón. Pero puede que haya una apariencia. ¿Dónde? En los labios. Y ese es el contraste bíblico. Este pueblo de labios me ama, me proclama, me alaba, pero su corazón está lejos de mí. La verdadera fe que ha visto el amor a nosotros en Cristo Jesús prende en amor, y ahora ese amor es imperfecto en todo este caminar en la vida. Por eso es que el amor no es la base de nuestra salvación. En otras palabras, Romanos capítulo 5 no dice, justificado pues por el amor, tenemos paz para con Dios. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La base de nuestra justificación no es el amor, es la fe, porque tiene como objeto la justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo, que es la base material, objetiva, la realidad de por qué alguien puede ser salvo. Porque ha abrazado la obra de Cristo a su favor. Ahora, ese que la ha abrazado, como hemos visto, ha aprendido en amor y ya tiene en su vida alguna cantidad o calidad o presencia de amor en su corazón a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque la fe verdadera que ve a Cristo a nuestro favor y que enseña cuál es la miseria del hombre separado de Dios y de su vida, entonces nos hace aquilatar el mayor bien del alma, que es Jesucristo. Y entonces al aquilatarla, lo que empezamos a ver es todo aquello que obstaculiza mi relación con Dios.
mi amor a Él. Mi amor, el experimentar su amor, el gozarme, el deleitarme en íntima comunión con Él a través de ese amor que es el vínculo que se ha establecido de perfección. Y por eso es que el Hijo de Dios se santifica y se purifica. No es simplemente porque es mi deber. Traten eso con sus esposas. Esposa, te traje flores hoy. Ay, ¿por qué me las trajiste? Porque es mi deber. No creo. Te traje las flores porque te amo. Y el amor me lleva a querer buscar unidad contigo. Me lleva a querer tener intimidad. Y estas flores las traigo porque quiero más de esa intimidad. ¿Por qué es que me echo a un lado de esa relación ilícita? ¿Por qué es que confieso mis pecados al Señor? ¿Por qué es que me aparto? ¿Por qué es que le pido a Dios quita, desarraiga de mí esta maldad o la pornografía o el amor al dinero o la mentira o el orgullo? ¿Por qué? ¿Porque es mi deber? Sí, es tu deber, claro. Pero es porque tú has venido a comprender que estas cosas obstaculizan tu relación de amor con tu Salvador. Y esa es la vida del creyente. Por eso es que sin amor nadie va a entrar al cielo. El amor no es la base de nuestra salvación y no somos justificados por el amor. Pero toda persona que va a entrar al cielo va a llegar ahí de alguna manera amando a Dios y amando a su prójimo. En diferentes grados y medidas en este camino de la santificación en el cual Dios nos disciplina. Pero al final del día, esta fe verdadera que Él ha hecho habitar en nuestros corazones se va a evidenciar y va a poner de relieve que tenemos una relación con Dios. ¿Y cómo se evidencia que tenemos una relación con Dios? Cuando lo amamos. Cuando lo amamos. No simplemente cuando decimos creer en Él o cuando decimos que le amamos, sino cuando verdaderamente Cristo es mi deseo, mi tesoro, y por las obras en amor, estas manifiestan que hay una fe verdadera. No tengo tiempo para los pasajes, hermanos, en esta mañana. Ustedes los pueden ver después en los grupos pequeños, pero hay un pasaje aquí clave en Santiago 2 que es muy mal interpretado. Y es donde Santiago hace algunas declaraciones. Y hay una declaración así explícita donde Santiago dice, en Santiago 2, que el hombre no es justificado solo por la fe. Y algunas personas malinterpretan el contexto de este pasaje para decir, ¿ves? El hombre, para ser justificado delante de Dios, no solamente tiene que tener fe, sino también tiene que tener obras, o lo que sería igual, también tiene que tener amor. Pero hermanos, lo que está hablando Santiago es que el hombre no puede ser justificado por una fe que no tiene obras. ¿Qué quiere decir eso? Por una fe falsa. La fe falsa no justifica a nadie. Los demonios creen y temen. Ven, los demonios tienen fe y no son salvos. Hermanos, los demonios creen que hasta existe Dios. Los demonios son monoteístas. Los demonios creen que hay un Dios y que existe un solo Dios. Y saben también quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando lo ven acercarse a Él, le dice, ¿qué tienes con nosotros, hijos de David, que has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Eso es fe verdadera? Claro que no. Esa no es fe salvadora. Eso es un conocimiento que ellos tienen. El apóstol Santiago utiliza ese conocimiento para decir, la fe salva, la fe falsa, la fe que no es fe, como la de los demonios, no salva a nadie. No salva a nadie. La fe verdadera, la fe que salva, se evidencia, se manifiesta, es vindicada en las obras de amor que hace el creyente.
Santiago está hablando de la justificación delante de los hombres y de la justificación final que evidencia, no justificación para salvación, sino que evidencia que hemos sido justificados con una fe verdadera. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia de esa fe verdadera? Las obras en amor del creyente. Es la evidencia de una fe verdadera. Por eso es que él cita a Abraham, y en ese mismo pasaje dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y después allí habla de que Abraham ofreció a Isaac sobre el altar y dice que esa fe se completó en esa obra. ¿Qué está queriendo decir Santiago? Allá en Génesis 15 tenemos la declaración de que Abraham creó a Dios y le fue contado, fue justificado. Es lo que Pablo enseña en Romanos 13 y 4. Que somos justificados solo por la fe aparte de la obra. Pero esa fe que nace en el corazón de un creyente, esa fe verdadera, inmediatamente busca ahora expresión, inmediatamente busca ahora el conectarse con ese Dios que ahora ama y que ahora anhela y que ahora desea, y haya su cumplimiento entonces en amor, se manifiesta en el caminar, en la evidencia del caminar del creyente. Y por eso es, si terminamos con este pasaje, vayamos a Mateo 25. Es un pasaje que le quiero leer ahí en Mateo 25. Al final del día, ustedes van a ver pasajes como este, donde la fe de los hijos de Dios en el día del fin, en el juicio, se pone de relieve en un juicio donde las obras son pesadas. Y donde aquel que no tenga verdaderas obras irá al infierno. ¿Qué obras? Obras verdaderas en amor. ¿Pero por qué? Porque provienen de fe en Cristo Jesús. Mateo capítulo 25, comenzando en el 31, dice, con esto terminamos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta al pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Por qué es que el Señor aquí las aparta? Porque dice la palabra que el Señor conoce a los suyos. ¿Y por qué conoce a los suyos? Porque a través de la fe nos ha regenerado. Apartó a los que tienen fe en Él en un lado y a los que no tienen fe en otro lado. Pero ahora es muy interesante lo que el Señor va a poner de relieve en estas vidas. Y esto es lo que pone de relieve. Los apartó sobre la base de la fe en Cristo Jesús. A propósito, Santiago dice eso. Santiago dice en el capítulo 1 que Dios nos hizo renacer por la palabra de vida. ¿Qué es lo que tú haces con la palabra de vida? La crees. Creerla. Nos hizo renacer por la fe en la palabra de vida. Y dice de su propia voluntad, nos dice Santiago. Santiago no está en contradicción con Pablo. Lo que Santiago está hablando de esta otra realidad de lo que es la verdadera fe, que tiene implicaciones a través de las obras para el juicio final, donde Dios quiere mostrar a una esposa que lo ama. ¿Cuántos ha tenido una esposa que no te amen? Eso es duro para un hombre, ¿verdad? Es duro para un hombre. Pues Cristo ha comprado una novia que en el día final lo va a amar. Que en el día final va a manifestar para la gloria de Dios Padre, no simplemente de labios, que yo creí en Él y que yo lo amo, sino va a haber evidencias de que la novia ama al esposo. Y eso va a ser para gloria de Dios. Evidencias de que ha habido amor por el esposo y el contraste con aquellos que no le interesaba para nada el novio. Estas son las parábolas que tenemos, como las 10 vírgenes. Las 5 tenía. Todos son formas diferentes de decir
lo mismo. 5 tenían aceite. ¿Por qué tenían aceite? Porque a través de la fe, de la regeneración, amaban y esperaban al novio. Y aquellas otras decían que les importaba, pero lo que les interesaba, ¿sabe Dios qué cosa es? A lo mejor eran las chicas materiales, ¿verdad? Lo que querían es las cosas del novio, pero no les interesaba el qué. El novio. El novio. El aceite simboliza el Espíritu Santo, que es el que nos ha traído a vínculo y aquel que nos comunica la vida y las virtudes del Señor a nuestra vida. El amor que Él ha derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso, hermanos, lo separa. Y ahora Cristo, Dios el Rey, quiere manifestar algo muy importante. Y entonces dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Qué interesante, ahora empieza a hablar de obras. Pero fíjense que Cristo se pone Él como el objeto y el centro de todas las obras. Dice, todo lo que ustedes estaban haciendo era por mí, para mí, en mi nombre, por amor a mí, para compartir bondad mía con el mundo. Era porque caminaban en amor, en justicia. Era porque habían abrazado la verdad. Era porque caminaban en el fruto del Espíritu. Ahora vuestras obras van a hablar de ese amor y va a glorificar mi nombre delante de todas las naciones, que yo soy amado y preciado y que mi nombre es reverenciado sobre los hombres para la honra de su nombre. Dice entonces, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Estaban haciendo esto esta gente para salvarse? Lo estaban haciendo porque eran salvos por amor a Cristo. Lo estaban haciendo. Entonces los justos le responden diciendo, Señor, ¿cuándo? Te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Es como que ellos no estaban pensando, manteniendo ahí la hojita. Ayer sábado salí a visitar 10 puntos. El sábado, la semana pasada, fui a la radio, 20 puntos. Abrí un nuevo grupo de vida, 15 puntos. El Señor tiene que considerar todas estas cosas para premiarme y para de alguna manera recibirme y aceptarme, porque yo me las merezco, porque yo estoy haciendo tantas cosas buenas. El que vaya así delante del día de juicio está perdido. Perdido. Arrepiéntete de tu falta de amor, porque es una afrenta al Rey el hacer las cosas para tu gloria o para tu mérito o como un deber. Arrepiéntete y ven a Cristo a través de la fe y ahora obra en amor. En amor. Sigue diciendo el Señor. Ellos dicen, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mi nombre, por mi causa, mi pueblo, a los pecadores, por mí, para compartirme, para glorificar mi nombre, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La misma reclamación, ¿verdad? Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste. Él, no me amasteis. Pero alguien se puede decir, pero sí lo hicimos. ¿Cuándo fue que no lo hicimos? Si aquí tenemos las agendas marcadas, aquí tenemos los días, y aquí tenemos los diplomas, y aquí tenemos las horas de servicio, aquí tenemos todo lo que hemos hecho. Sí, pero no lo hiciste en fe, y como no lo hiciste en fe a mi hijo, no había amor en tu corazón, porque nunca conociste el amor de Dios en tu vida, y yo nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores. El ser hacedor de maldad evidencia la falta y la bancarrota de un alma que no ha venido a fe salvadora, justificadora en Cristo
Jesús. Oh alma, Dios quiera, por su gracia, que hoy pueda ser el día de salvación en tu vida. Que hoy busques no solamente un ticket al cielo, sino que hoy busques y veas que tu miseria más grande es el no disfrutar el deleite del amor de Dios en tu vida. Y el darte cuenta que Dios te quiere salvar de esa falta de amor, de esa bancarrota de amor y de tu rebeldía, viendo a Cristo que ha amado a los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo hizo por amor. Puedes ver tú el amor de Dios en Cristo Jesús, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que no se deleita en la muerte del que muere, sino en que se arrepienta y viva. Puedes ver tú hoy el amor de Dios, verte en esa bancarrota y a través de la fe venir hoy a Cristo y decirle: oh Padre, ayúdame, sálvame. Yo pongo mi confianza en ti. Restáurame a una vida de amor y de comunión contigo por toda la eternidad. Si ese eres tú, Él dice: a todos los que me recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos de agua viva? Amor. Amor a Dios, amor de Dios, amor en respuesta al amor de Dios, gozo y deleite en la vida que ahora comparto con el Hijo, con el Dios que me ha amado y me ha salvado. Y si eres ya salvo, pues el Señor tiene mucho que decirnos con este mensaje, porque nos está diciendo: ¿por qué está tu amor apagado? ¿Por qué no estás haciendo las primeras obras? ¿En qué promesas has dejado de confiar? ¿Qué dudas tienes acerca de mí? ¿Qué áreas de oscuridad hay en tu corazón donde tu fe está ahí, pero ha languidecido? Pero qué bueno es que aunque haya una pequeña llamita, dice la palabra de Dios que al pábilo humeante Dios no lo va a apagar. ¿Cuántas veces nos hemos visto como ese de poca fe? Toma aliento hoy, hijo. Si tienes fe, aunque sea poca, Él dice: el pábilo humeante, aquel que está con una llamita pequeña, pero hay vida en él. Yo no voy a destruirte, yo no voy a apagarte. La rama quebrada, Él no la va a destruir. Y hoy quiere ser grande en tus ojos a través del amor en Cristo Jesús y la herencia que Él pone delante de ti para que escojas sufrir con Él. No porque te salvas por el sufrir, porque al sufrir con Él evidencias que has dejado al mundo y que quieres caminar amándolo, y su amor es tu mayor tesoro. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ella es buena, santa, convierte el alma. Conviértenos hoy, Padre. Al que no te conoce, tráele vida. Y a aquellos que te conocemos, vivifícanos, avívanos en amor, oh Dios. Aviva el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas, para aún en pruebas y en dificultades sufrir con Cristo. Y como dice tu palabra, tener gozo en nuestros corazones por sufrir afrenta y oprobio por el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Enséñanos a amarte más. Quita todo aquello que obstaculiza este amor y sigue perfeccionando este vínculo que es tu amor. Recibe tú toda la honra, la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Y el pueblo de Dios dice: amén